aquella cama. Cuando llegó papito y me dijo, ha llegado la hora de que te enfrentes, porque tienes que pelear por el pueblo, tienes que pelear por una Guatemala que está ahí abajo. Y me decía, tengan fe que Guatemala, todo será para mí, me decía. Ay, Racay, te amo, Jesús. Y yo le dije, papá, pero yo no tengo fuerzas. Y él me dijo, he aquí toma la espada de oro, y he aquí yo mandaré ángeles, arcángeles, doncellas alrededor tuyo. Cuando voy bajando a aquel lugar tan horrible, aquel lugar que no se soporta, un olor a azufre tan horroroso, y yo le decía, papito lindo, no puedo estar aquí. Y él me decía, dile a mi pueblo que yo no quiero que me vayan a parar aquí. Dile a mi pueblo que estoy dando tiempo. Dile a mi pueblo que yo largo la pita. Yo largo aquella pita, pero cuando ya no puedo, yo trataré con ellos, me decía. Ay, carramama, cae así rimaba. Y yo podía ver a aquellos hombres que gritaban, aquellos demonios que se carcajeaban. Y yo le decía, papá, ¿por qué se ríen? Y me decía, ellos se ríen por las almas que han ganado. Pero dile a mi pueblo que tenga fe, porque 1 millón entero viene para mí. ¡Hurra, babacay! ¡Aquí rimaba! Y yo le decía, papá, haz algo para sacarlos de ahí. Y él me decía, no puedo, hija mía. Les predicaron mi palabra y no obedecieron. Les predicaron mi palabra y no la supieron llevar. Aún hay siervos ahí que me dieron la espalda, ya no quisieron saber nada de mí. Aquel hombre derramaba sus lágrimas y me decía, a mí me duele que estén ahí, pero no hicieron caso. Por eso dile a mi pueblo que predique mi palabra, porque yo no quiero que nadie venga a parar a este lago de fuego. Dile a mi pueblo que cada uno me tiene que entregar cuentas aquí. Ay, carramama, cae así rimaba. Ay, carramama, cae así rimaba. Cuando voy viendo aquellos demonios tan horrorosos, aquellos demonios altos, negros, con escamas negras, unos colmillos tan largos, unas uñas tan largas, y se reían a carcajadas, y les caía algo horroroso de arriba. Y yo le decía, papito lindo, ¿qué es esto? Es el castigo, me decía. Y esta gente quería salir, pero estaban con cadenas atados, y yo no podía hacer nada por ellos. Y yo le dije, papá, por favor, llévame de aquí. No soporto verlos, no soporto, a mí me duele. Y él me decía, ¿cómo no te va a doler, hija mía? Si yo fui un ser humano y abajo también. Ay, acá ramama, cae así rimaba. Dile a mi pueblo que yo fui inmolado en aquella cruz del Calvario por todos sus pecados. Dile a mi pueblo que predique mi palabra. Dile a mi pueblo que obedezca, porque todos van a entregar cuentas. Y él me decía, todo lo que no le agrada a él. Ay, camama. Y él me dijo, hay señoritas que todavía se depilan las cejas. Hay señoritas que andan con sus argollas. Diles que eso no me agrada a mí. Diles que por eso no van a entrar aquí a los cielos.
aquellas mujeres que van a aquellos salones de belleza y piden gustos con el pelo, diles que yo los he hecho el pelo, que se dejen el pelo como yo se los he dado, porque es la hermosura de la mujer, me decía. Ay, carrababa, calla y tirribaba, dele palmas al rey de reyes, tirrababa. Mamá. Dile a aquellos jóvenes, te comenzó a decir, aquellos jóvenes que van solo por emoción, aquellos jóvenes que van solo por la carne, diles que es tiempo que abran esos ojos espirituales, diles que conmigo nadie juega, diles que yo sé quiénes me buscan y me adoran en verdad, porque a lo que es blanco le llaman negro, y a lo que es negro le llaman blanco, me decía. Yo no quiero un evangelismo que se esté modernizando. Ay, carramama, calla, así rimaba. Así como yo predicaba la palabra en aquellos montes, con aquellos siervos, así quiero que la prediquen allá abajo, me decía. Ay, camama, calla, kirri, mama, calla, kirri. Era algo tan horroroso. Y aquellas personas se iban hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y yo le decía, papá, ya no soporto verlos. Ya no soporto verlos, le decía yo. Y él me decía, hija mía, a ti te he traído, porque lo que tú estás viendo es real, me decía. Ay, camama, acá. Ay, rababa, acá, así, ribaba. Rababa, acá. Cuando de repente me dijo, ha llegado la hora de que te enfrentes a aquel hombre que no soporta que me adoren, aquel hombre que ha tratado de destruir aquellas almas. Y me decía, dile a aquellos jóvenes que están ahí abajo, que vayan y que prediquen, porque hay lugares que no saben ni siquiera qué quiere decir Dios. Hay lugares que no saben nada de eso. Dile a mi pueblo que anuncie, me decía. Dile a mi pueblo que vaya a predicar mi palabra hasta el más rincón, me decía. Y camaba acá arriba. Dile a mi pueblo que predique, me decía. Porque el 6-6 ya va a llegar, me decía. Hay mucha gente que no sabe nada de mí, que se está poniendo ese sello. Y todo aquel que se ponga ese sello se está entregando a Satanás. Ay, carramama, calla, Kirri. Y él me decía, hay lugares que no saben de mi palabra. Dile a mi pueblo que hay jóvenes drogadictos, hay jóvenes alcohólicos. Dile a aquellos jóvenes que vayan a predicar. Dile a aquellos jóvenes que se les quite la vergüenza, que yo les he dado ministerio de predicar mi palabra y que no tengan vergüenza. Y camama calla, ay, si ramama calla, si remama. Y él me seguía diciendo, el enemigo anda ya como león rugiente, mira, a ver a quién devora. Y me decía, pero a mis hijos nadie los toca. A mis hijos nadie los toca porque yo tengo poder. Yo los he librado y los libraré de todo lo malo, me decía. Ay, carramama, calla, y si rimama, calla aquí. Ay, caray, aquí, mamá. Ramama, calla, y si rimama. Cuando de repente voy viendo a aquel hombre tan horroroso, aquel altar tan demónico. El diablo quiso presentarse en una cara horrorosa para que yo dijera que le tenía miedo. Pero como yo iba revestida con la sangre de Dios,